Bueno, de nuevo, después del corte, y ahora tenemos una entrevista con los compañeros cubanos Santiago Castillo y Ariel Hernández. Ariel Hernández es el primer secretario de la misión de Cuba a Naciones Unidas y Santiago es consejero de esta misión. Estamos celebrando, recuérdense que la semana antepasada estuvimos conversando sobre el 26 de julio, el movimiento 26 de julio, y queremos que ellos celebren con nosotros y nos recuerden qué es el 26 de julio, qué significa para Cuba este movimiento, qué significó y qué significa incluso para el mundo. Por eso esta noche tenemos a Ariel. Ariel, ¿cómo está? Muy buenas tardes y nuevamente le agradecemos la oportunidad de poder transmitirle el sentimiento y los mensajes de la Cuba revolucionaria. ¿Cómo está Santiago? Muy bien, encantado de estar acá con ustedes. Encantado de estar acá con ustedes para compartir momentos de la historia cubana. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Nosotros queremos que nos expliquen cómo se origina el 26 de julio y qué significa este movimiento para América Latina y el mundo. Bueno, acabamos de cumplir el pasado 26 de julio un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada, como lo conocemos, fue el 26 de julio del año 1953. Esto fue un asalto a uno de los cuarteles militares más importantes de Cuba, ubicado en la zona oriental del país. También se atacó ese mismo día al cuartel Carlos Manuel de Céspedes por el movimiento insurreccional que se estaba formando en ese momento, liderado por Fidel Castro. Fue un ejercicio militar que se acometió con el objetivo político-militar de dar a conocer que en Cuba había un movimiento político con bases en la población cubana que quería o tenía la voluntad de hacer cambios. Y era importante acometer una acción político-militar para darse a conocer tanto dentro de Cuba como en el mundo. Fue un movimiento en lo fundamental, organizado y recopilaba a un grupo de jóvenes de todo el país, fundamentalmente de la zona oriental y de la provincia de Pinar del Río y La Habana, fundamentalmente del poblado de Artemisa, jóvenes todos con inquietudes revolucionarias, inquietudes de izquierda, y que fue liderado por Fidel porque tuvo definitivamente la visión táctica y estratégica más sobresaliente dentro del resto del grupo. Tenemos que decir que Fidel ya venía, en ese momento era un joven abogado que venía de una práctica social muy fuerte, donde casi todos sus casos tenían que ver con temas de derecho a la vivienda, de derecho al trabajo, y se forjó en ese proceso revolucionario, se forjó conociendo cuáles eran las situaciones políticas y sociales que en Cuba se estaban desarrollando en esa época. Por tanto, agrupó un grupo de jóvenes, lo organizó militarmente, se prepararon y ejecutaron la acción. Acción que, por supuesto, militarmente no cumplió su objetivo, pero políticamente sí. El mundo se dio a conocer que en Cuba había un movimiento insurreccional que tenía la voluntad de hacer cambios estructurales y cambios políticos en Cuba. ¿Qué gobierno existía en ese momento en Cuba? ¿Por qué se querían esos cambios? En Cuba en ese momento estaba el gobierno de Fulgencio Batista, donde era una dictadura que tuvo una larga historia de represión hacia el pueblo. Todas las medidas que tomaba el gobierno de Fulgencio Batista tenían una sumisión y eran subordinadas totalmente al gobierno de los Estados Unidos, y por tanto en ningún momento fue de interés que las medidas o las acciones que tomara el gobierno tuvieran un efecto social o de beneficio social. Por tanto, eso fueron las causas fundamentales por las cuales Fidel Castro y el grupo de jóvenes se levantaron en armas para que se diera a conocer que dentro de la propia Cuba había un movimiento político-militar que estaba en contra de lo que estaba sucediendo en Cuba. Bueno, después del ataque del cuartel Moncada, tú hablabas de que cumplió su objetivo político. ¿Cuál fue la estrategia de lucha de ese movimiento que da con el resultado final, que es llegar al poder como tal, el movimiento? Bueno, yo decía que el movimiento no cumplió el objetivo militar porque muchos de ellos fueron arrestados. Sí. Y después, por un proceso de amnistía, salieron de prisión.
Y Fidel Castro, junto con la dirección del Movimiento 26 de Julio, que a partir de ese momento es que se denominan Movimiento 26 de Julio. O sea, se dice 26 de julio porque se dio en esa fecha, de ahí que... Y el movimiento revolucionario adopta esa fecha como el nombre del movimiento, como una estructura político-militar. Entonces se vuelven a reorganizar y Fidel, junto con un grupo importante de jóvenes, se marchan a México de modo clandestino a reorganizar desde el exterior, desde el exilio, a reorganizar la lucha revolucionaria en Cuba. Es entonces que después sucede el fenómeno que en el año 57, el 2 de diciembre, desembarca el yate Granma por Playita de Colorado. Y entonces en ese yate es que vienen los 82 expedicionarios del Granma, encabezados por Fidel Castro, para nuevamente comenzar una etapa del movimiento de liberación, que concluye con el triunfo de la revolución en enero del 59, pero es importante este momento porque esto marca una nueva etapa en toda la lucha insurreccional del país. Fidel Castro, con 82 jóvenes, toman por asalto, se dice que toman por asalto las estrellas, porque se montaron en un yate, 82 jóvenes, ingresaron a Cuba por las playas del oriente del país. Y a partir de ahí es que ingresan a las famosas lomas de la Sierra Maestra, que tuvieron en ese proceso tuvieron un grupo de batalla y en un momento, por información que tenía el ejército batistiano, se llegan a dividir en varios grupos porque son atacados en varias ocasiones. Pero hay una frase muy famosa de Fidel que en Siete Palmas se reúnen, en Cinco Palmas. En Cinco Palmas se reúne con Raúl, y ahora mismo no recuerdo el grupo de compañeros, pero tenían 12 fusiles. Y en ese momento es cuando Fidel hace una de sus frases más elocuentes, dice: ahora estamos listos para ganar la revolución. Quizás hasta los propios compañeros que estaban con él dijeron: este hombre tiene que estar loco. Con solo un pequeño grupo de compañeros, 12 fusiles, contra un ejército armado e entrenado por las Fuerzas Armadas norteamericanas, definitivamente alguien con un poco de sensatez podría haber evaluado. Es casi imposible lo que Fidel está diciendo. Pero hay una combinación del pueblo entonces, si era tan poca cantidad de personas. Definitivamente, para poder Fidel desarrollar este proyecto, llevado el entrenamiento en el exilio, la agrupación, el reclutamiento de jóvenes, había un movimiento 26 de julio también que estaba funcionando, se le denominó el movimiento 26 de julio en el llano, que eran las células clandestinas, que eran los que se encargaban técnicamente de recopilar armas, recopilar medicamentos, recopilar dinero, hacer nuevos reclutamientos para endorsar entonces las filas del movimiento 26 de julio, que ya estaban en camino a tomar las lomas del oriente, que son las famosas Sierra Maestra. Y entonces el movimiento 26 de julio estructuralmente tenía dos caras: el movimiento 26 de julio de la guerrilla y el movimiento 26 de julio en el llano, que su máximo líder en el llano fue el joven Fran País, un joven santiaguero que se reconoció por sus dotes de líder, por sus dotes políticos, y que fue muy temido por la dictadura batistiana, al punto que se logró asesinar con 22 años. Era un líder impresionante, y Fidel en más de una ocasión hizo referencia a la virtuosa labor que desarrolló Fran País en el llano para garantizar todo el aseguramiento que necesitaba la guerrilla en las montañas del país. Desde luego que, o sea, existía una gran fluidez en las comunicaciones entre el movimiento 26 de julio en el llano con el movimiento 26 de julio en la Sierra Maestra. No se puede hablar del éxito del movimiento 26 de julio sin hablar de la parte del trabajo que desarrollaron en la ciudad, del apoyo, el proceso de reclutamiento constante que permitía desarrollar toda la actividad del ejército rebelde en la sierra, en diferentes zonas y lugares donde se estaba desarrollando las batallas contra el ejército balista. O sea, no se puede hablar del 26 de julio sin tener estos dos componentes como una sola parte en todo el proceso de desarrollar la revolución en esta etapa. Definitivamente Fidel, y discúlpeme que lo interrumpa, la estrategia que tuvo Fidel, la visión que tuvo Fidel para poder desarrollar todo este movimiento insurreccional
que estamos hablando hizo escuelas en campaña, escuelas militares en campaña, hizo hospitales en campaña, hizo aeropuertos en campaña, toda una infraestructura la cual la diseñó y la concibió con los líderes de la revolución, Raúl Castro, su hermano, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que el Che y Camilo Cienfuegos fueron los líderes que después desarrollaron la invasión famosa de Oriente a Occidente, porque la revolución no solo se iba a quedar en el oriente del país, sino de alguna manera, con el apoyo del movimiento 26 de julio en el llano, fue una invasión guerrillera que fue tomando la última etapa ya del proceso de liberación nacional, que es como nosotros lo conocemos, digamos, académicamente. Tengo entendido, bueno, en este movimiento, en la invasión ya de México a Cuba, participaron algunos dominicanos, entre ellos Ramón Pichirilo Mejía, dice que fue el que condujo el barco. Sí. Este hombre era capaz de, se dice, he oído decir, de tirar con ambas manos, una pistola en cada mano y ser efectivo en ambas. Bien. También Andrés Ramos Peguero participó en esa invasión. Nosotros los cubanos, a lo largo de toda la lucha insurreccional, desde los Mambises hasta esta última, en el año con el triunfo de la Revolución del 59, hemos tenido el privilegio de contar con hermanos latinoamericanos, fundamentalmente dominicanos y puertorriqueños. Y eso ha sido una bendición, definitivamente, porque ha sido un componente muy importante en el proceso de liberación. Pero quería decir algo con respecto al yate Granma. Y es una anécdota que nosotros siempre recordamos como un principio de la revolución. El yate Granma, que era un yate pequeño, no estaba diseñado para 82 personas, a todo volumen, alrededor de 10, 12 personas. Sí. Fueron 82 jóvenes a atravesar el Golfo de México con una, se cuenta por la literatura que el tiempo estaba en pésimas condiciones, y en esas circunstancias uno de los expedicionarios cae al agua y se extravía en el agua. Y la orden de Fidel fue que hasta que no apareciese ese combatiente, no continuaba la expedición. Dice que aproximadamente entre 45 minutos y una hora estuvo el yate Granma dando vueltas en el mismo lugar en condiciones pésimas hasta que apareció el compañero. Y eso, visto anecdóticamente, es una hazaña, pero visto desde la perspectiva política, eso demuestra que la revolución desde su propio inicio no deja ningún compañero atrás. Y eso, visto incluso desde esta misma perspectiva, es la razón por la cual hoy mismo nosotros mantenemos la campaña de nuestros 5 compañeros. Hoy son 3 compañeros que están presos. Nosotros, como filosofía de lucha y de la revolución, no dejamos a ningún compañero atrás, sean las circunstancias que sean. Esos son nuestros compañeros. Y aunque me haya saltado un poquito del tema, solo a modo de referencia, como una virtud de la revolución en sus valores, en sus principios, que es lo que nosotros recibimos de un legado de jóvenes revolucionarios, es lo que practicamos, de alguna manera. Sí, esto, digamos, vamos a ver ahora el alcance que estos acontecimientos han tenido en el seno de la sociedad cubana y de ahí en el terreno internacional, comparado con la gravísima situación, crisis actual que no ha traído el capitalismo a los distintos países. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de esto, comparando una cosa con otra, con los tiempos actuales? Definitivamente. Yo quiero ir de lo particular que es Cuba hacia esto mismo que usted me comenta, que cuál es el impacto que ha tenido el hecho histórico del asalto a Cuartel Moncada. Lo primero que debo decir es que el 26 de julio para Cuba es el día de la rebeldía nacional. Para nosotros, aunque militarmente, como lo dije al inicio, no fue éxito, para Cuba es una fecha festiva, porque es un día de rebeldía nacional donde el pueblo apoyó un movimiento que las bases eran bases sociales, eran las bases más humildes de la sociedad cubana, pero demostró, sobre todo en el hemisferio occidental, en los países de América Latina, como un movimiento desde las bases, con bases sindicales, estudiantiles, de trabajadores, se puede conformar lo que
después posteriormente se resulta en una revolución, cómo se puede estructurar un programa de acción político-militar y que puede cambiar las situaciones económicas, las situaciones sociales, las opresiones de los países. Y eso se vio después sí, con la revolución nicaragüense, con las revoluciones en El Salvador, con un grupo de revoluciones que se dieron en América Latina y que de alguna manera ellos lo que hicieron fue, sin llegar a copiar, al menos hicieron un estudio cercano de cuál había sido la realidad cubana. Sí, fíjate, Santiago y Ariel, nosotros queremos que ustedes nos permitan saber cómo después de el periodo especial, que el campo socialista prácticamente se va abajo, cómo Cuba pudo mantenerse como una especie de águila solitaria ante todo esto. Me gustaría que ustedes fueran lo más apretadito la información para que la gente entienda cómo Cuba ha podido sobrevivir con un bloqueo y con los amigos, las sombrillas internacionales, en el caso de Rusia, que había desaparecido o que desapareció. Definitivamente estamos hablando del año 1989. Sí. Donde el campo socialista gradualmente, como decimos nosotros de alguna manera, se iba desmoronando, se fue desintegrando. Sí. La gran Unión Soviética dejó de ser socialista por todos sus procesos internos y se fue de alguna manera desintegrando. Pero cuando nosotros conversamos sobre estos temas, siempre nos gusta señalar que el propio Fidel, en el discurso del aniversario por el 26 de julio, sí, en Santiago de Cuba, pero 3 años antes, en el año 86, Fidel de alguna manera preparó al pueblo cubano en su discurso, expresando algo así como que si mañana despertásemos con la noticia de que el campo socialista no existiera y de que la Unión Soviética no existiera, tendríamos que entonces resistir con nuestras propias capacidades. Definitivamente. Una actitud visionaria. Definitivamente. Y de alguna manera nos preparó. Hasta los bueyes lo prepararon. Pero en concreto, ¿qué cosa tuvo que hacer? ¿Cuáles fueron los ajustes que tuvo que hacer la Revolución Cubana para sobrevivir? En primer lugar, un montón de ajustes. Del 100% de las relaciones comerciales, el 85% era con el campo socialista, a través de una institución que se llamaba CAME, que era un consejo de intercambio comercial en condiciones privilegiadas, digamos, para los que no producíamos tanto, y eso desapareció de la noche a la mañana. Cuba tuvo entonces que abrir el propio mercado cubano, abrir sus propias capacidades. Esto ha sido gradual. Eso en su momento tuvo mucha burocracia que enfrentó, pero desde el propio año 89 el pueblo cubano ha venido de alguna manera enfrentando más que nunca los embates del bloqueo. Sí, no existe situación económica, política, social, cultural, diplomática, la que sea, que cuando se va a evaluar algo sobre Cuba no se parta del punto del bloqueo que existe, un bloqueo estructurado en leyes por el Congreso norteamericano contra Cuba. No podemos evaluar incluso ni un intercambio cultural, ni un intercambio académico, porque todo pasa por eso. Si en esas circunstancias Cuba pierde el 85% de su mercado, de su comercio, discúlpeme, con los países socialistas, al mismo tiempo se recrudece el bloqueo contra Cuba, Cuba queda en una circunstancia muy difícil. Yo creo que, y Fidel lo ha dicho un montón de ocasiones, y en los análisis que se hacen políticos de esa etapa del país, lo dicen, Cuba desde el 59, además de dar un grupo importante de beneficios sociales al país, iba preparando en cultura política al pueblo de Cuba, que solo en esas circunstancias, cuando el pueblo iba teniendo la capacidad de entender qué podíamos perder y qué podíamos ganar si a partir de ese momento hubiésemos decidido cambiar el rumbo hacia el capitalismo o a una socialdemocracia, cualquiera que fuese el sector socialista, el cubano en su gran mayoría sabía que era lo que perdíamos. Había un grupo de conquistas de la revolución
en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social, en términos de tranquilidad social, que había muchas cosas por las cuales valdría la pena defender, valía la pena defender. Ariel, tenemos una llamada en línea. Queremos saber si algún radio escucha quiere hacerle una pregunta a ustedes. Buenas noches, información al desnudo. Muy buenas noches, muy buenos los muchachos. ¿Sí? Bueno, habla un poquito más alto. Quiero preguntarle a ellos, ¿cuántos años tuvo Batista en el poder y Machado? ¿Cuándo estuvieron ahí en el poder? El Machado y Batista, ¿cuántos años estuvieron en el poder? ¿Cuántos años tuvo El Batista? oyente, sí, ¿Cuántos años tuvo Batista en el poder y Machado? ¿Cuántos años? Esa es la pregunta que le hace. Año... Bueno, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero sé que Batista dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 hasta el 59, hasta la noche del 31 de diciembre del año 58. Wow. Ok. Muy bueno, muy bueno. Machado, tengo que hacer un poquito más de memoria. Años 30. Pero fue sobre los años 30. Tengo entendido que se alternaron, Frío Socarrás también, se alternaron en varias ocasiones en el poder. Efectivamente. Daban golpe, contragolpe. Efectivamente. Fíjate, yo mencioné hace un rato los de los bueyes, porque oía cuando eso que Cuba había entrenado 500,000 de bueyes para cuando se acababa el combustible. Se tomó eso como ejemplo específicamente en la República Dominicana de una visión futurista de lo que podía ocurrir. Todavía existía combustible, o no sé si se llegó a acabar, pero los bueyes se estaban entrenando, recuerdo. Fíjate, en medio, digamos, inmerso Cuba en... perdón, tenemos una llamada. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches, amigos. Rafi de este lado. Sí, hacer una pregunta a los muchachos. Sí. Sí, señor. La pregunta mía es que yo quiero que sean un poquito sinceros conmigo y con todos los que nos estamos escuchando. Si es verdad que Cuba era uno de los países más corruptos que había antes de la revolución. Sí, eso era todo. Y correcto. Muchas gracias y le agradezco por lo de muchachos. Lo que quiero comentarle, bueno, ponerle una etiqueta a una sociedad a veces cuesta. Para eso tendríamos que estudiar. Pero lo que puedo decirle como referencia es que Cuba se había convertido en un circuito de hoteles, de casinos, de turismo del ocio, de toda la empresa del ocio muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos. Las historias son fascinantes. Se dice que la gran mayoría de los mafiosos de Estados Unidos iban a Cuba a descansar. Los hoteles eran famosos, los cabarets eran famosos, Tropicana, el Hotel Nacional de Cuba, donde hoy mismo uno puede asistir a estos hoteles y están las grandes fotografías de manera histórica para hacer referencia, donde estaban todos los famosos artistas, los famosos mafiosos, en fin, y a lo interno de Cuba, algo que enseguida la revolución en el año 59 rompe de golpe, es todos los circuitos de prostíbulos, de casino, definitivamente que era la lacra social, y no había manera de evitar que sí existiera la corrupción. Incluso hasta en los propios procesos electorales, la compra de alcaldes, de líderes locales, ahora se me olvidó el nombre, pero siempre se le dice de concejales, era una cosa que era al orden del día. La policía era muy corrupta, adicionalmente de que era una policía bien, como se dice, batistiana, porque era feroz, era brutal contra la población, pero al mismo tiempo era muy corrupta. Sí, bueno, que esa mafia siciliana, cuando fue desalojada de esa área en Italia, se asentó precisamente en Estados Unidos, en Las Vegas, en New Jersey y en Cuba. Claro. Tengo entendido que fue así. Definitivamente, no, nada más que uno tiene que ver un poco en la película el Godfather, el Padrino, donde ahí se ve literalmente las intenciones y los proyectos que ya se estaban desarrollando por toda la estructura de la mafia en Estados Unidos para abrir más cadenas de hoteles, más cadenas de casinos, y eso era un... Bueno, nosotros hablábamos de lo que ustedes han tenido que hacer para sobrevivir.
pero en los últimos tiempos se está hablando de una nueva política en Cuba económica, y se cree que esa política económica puede llevar a Cuba a regreso de capitalismo, o quizás esa política es para fortalecer el socialismo. Hablando, por ejemplo, del desarrollo económico como el Mariel, el puerto de Mariel, que está desarrollando áreas especiales. Queríamos saber qué esas áreas especiales. También habla de la inversión local, o sea, del cubano que puede invertir de manera normal, que antes no era posible, y la inversión extranjera. Además del interés que ha tenido diferentes países, como por ejemplo Rusia, hizo una visita reciente Putin a Cuba, también China estuvo en Cuba. Y bueno, también escuchamos a Hillary Clinton decir que es importante que se acabe con el bloqueo cubano. Todo esto a nosotros nos pone en una situación de pensar qué está pasando con Cuba hoy día. Se está yendo para el capitalismo, la situación económica la está estrangulando y está transigiendo en esos principios. ¿Qué es lo que realmente, Santiago y Ariel, está pasando? Estaba pensando cómo responderle y quiero comenzar por el fin de lo que quería decir. Okay. Nos queda claro, en Cuba queda muy claro a dónde vamos políticamente, y es socialismo. Socialismo, más socialismo, más socialismo. Definitivamente, para sostener el socialismo se necesita una economía donde la gente tenga un grupo de condiciones económicas para poder defender ese proyecto socialista. Y lo último que quería decirles, aunque voy a ampliar mi respuesta, es que, y no es la primera vez que escucho este interrogante que ustedes nos hacen, es que para poder saber qué es lo que pasa en Cuba, hay que ir a Cuba. Es lo que siempre recomiendo. No nos crean totalmente, vayan a Cuba, es lo que siempre recomendamos. Pero es cierto lo que tú dices, y esto comenzó a partir del último congreso del partido, donde se hizo una consulta popular en todas las estructuras del país, a lo que nosotros hemos llamado los acuerdos y los lineamientos del partido, sí, que han tenido diferentes capítulos, capítulos económicos, capítulos sociales, capítulos políticos, y que en esencia lo que ha desarrollado estos lineamientos es cómo vamos a desarrollar nuestras bases económicas para hacer sostenible nuestro socialismo. Por eso les reitero que en Cuba hacia donde vamos es a más socialismo, pero con las circunstancias de Cuba. Nosotros somos del juicio de que seguiremos siendo vecinos de Estados Unidos, pero no avisoramos que las relaciones bilaterales vayan a mejorar en lo inmediato, al menos en lo inmediato, por un grupo de pronunciamiento tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. A partir de esas circunstancias, nosotros nos hemos tenido que reformular, y eso lo venimos haciendo desde el año 89, sí, el propio periodo especial, porque la realidad también es mucho más fuerte de cualquier expectativa. El propio Fidel y el propio Raúl en más de una ocasión han expresado que nadie nos enseñó a hacer socialismo, que sobre la propia práctica hemos tenido que asumir nuestras medidas socialistas. Conocemos el ejemplo soviético, el ejemplo chino, tenemos la teoría a mano marxista-leninista, pero nosotros le ponemos a todo esto un componente martiano, sí, de nuestras raíces más nacionales, para poder aterrizar todo este fenómeno a la real situación cubana. En esas circunstancias, usted lo acaba de decir, Cuba está tomando un grupo de medidas que el presidente Raúl Castro lo ha repetido en reiteradas ocasiones, porque desde el exterior se percibe siempre una presión adicional, porque de alguna manera, y lo digo entre comillas, se exige que los cambios se produzcan de manera más ágil. Y Raúl, aunque no es literalmente así, Raúl siempre dice sin prisa, pero sin pausa, es la frase que Raúl siempre, porque definitivamente estamos caminando sobre un filo muy delicado, que si no pensamos y sopesamos,
cada acción o decisión económica puede dar al traste. Y los ejemplos en la historia están. La Unión Soviética y el resto de los países socialistas en Europa desaparecieron. Y en eso va un grupo de temas. Uno de los temas ahora mismo más vigentes es el proyecto que en Cuba hay para unificar la moneda. En Cuba estuvo funcionando a partir del periodo especial 3 monedas: la moneda nacional, el peso convertible y el dólar. Y eso en la dinámica empresarial y la dinámica familiar es una locura. No hay manera de pagarle a un empleado en moneda nacional, comprar la materia prima en peso convertible y vender al exterior en dólar. Entonces, es casi una locura. Entonces, a partir de todas estas experiencias, la decisión política es unificar la moneda. Que eso llevará en su momento un grupo de tasas de cambio que lo que va es a organizar financieramente a la sociedad cubana. Eso desde la perspectiva contable, financiera. Pero hay un grupo de revisiones de los tipos de propiedad que en Cuba existen, que en estos momentos en Cuba se favorece mucho, porque sabemos que la base agrícola que en Cuba hay durante los años de periodo especial se depauperaron, se limitó mucho y se está liberando mucho la fuerza laboral para promover la agricultura en Cuba, a partir de que somos un territorio bastante amplio y con excelentes condiciones climatológicas como para que la cultura no la desarrollemos a todas sus capacidades. Al mismo tiempo hizo mención a la inversión extranjera y el ejemplo del Mariel, con una inversión fuertísima del gobierno brasileño. Sí. Es uno de los atractivos más interesantes que tenemos hoy mismo en la economía. También acaba de ser, hace unos meses atrás, fue firmada por nuestro Parlamento, aprobada por nuestro Parlamento, una nueva ley de inversión extranjera, que ya en el año, si mal no recuerdo, 92, se firmó a partir de las circunstancias del periodo especial, el Parlamento aprobó una ley de inversión extranjera. Esta da mucho más espacio a la inversión extranjera, es mucho más atractiva la inversión extranjera. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que, por ejemplo, hay un grupo de condiciones de que la empresa extranjera, cuando comienza a hacer sus primeras inversiones en Cuba, no tiene impuestos. Y eso favorece mucho a la empresa. Hace una inversión, pero sin impuestos adicionales. Y eso es bien atractivo. De todas formas, existe una cartera de prioridades para la economía cubana, donde definitivamente hay cosas que son de principios para nuestro país, donde nosotros no permitiremos inversión extranjera. En la educación no vamos a permitir inversión extranjera. En la salud no vamos a permitir inversión extranjera, porque son las conquistas. De alguna manera eso es lo que nos hace a nosotros distintivos, lo que nos hace distintos. Y no es porque nos haga distintos, es porque creemos también que es lo justo. Y en esa misma medida no vamos a permitir la inversión extranjera en la educación ni en la salud, como en las Fuerzas Armadas tampoco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el resto de las ramas económicas hay espacio para la inversión extranjera. En todas hay. En alguna medida habrán un grupo de renglones que se pueden importar, pero en todas hay capacidad de inversión. Una de las cosas más interesantes que tiene la ley de inversión extranjera es la política impositiva, que según los entendidos, los especialistas, es muy atractiva para los inversionistas. El tema de impuestos es muy importante para los inversionistas. Pero yo quería destacar algo que para nosotros es muy importante. Hay una gran diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Sí. Y más entre el socialismo cubano y el capitalismo. En esa misma línea de pensamiento, la intención y el objetivo cubano, por supuesto, es hacer más socialismo. Por supuesto que, como decía Ariel, priorizando los temas económicos en función de la mejoría del pueblo cubano, sí. Con la ley de inversión extranjera, atraer capital extranjero, que es muy importante para la economía cubana, y finalmente, por supuesto, que esto tenga un impacto económico en el país. Pero para nada esto tiene que ver con acercarnos más o menos al capitalismo, porque los principios sociales que tiene nuestra revolución, los logros que tiene nuestra revolución y las conquistas que se han logrado, marca una diferencia notable, importante con el capitalismo. Pudiéramos hablar de otras diferencias, pero creo que para mí esto puede marcar y puede explicar muchas de las cosas que estamos viviendo desde el punto de vista económico. No sé si Ariel recuerda que lo que se habla con relación al tema económico es que Cuba
desarrolle un sistema próspero y sustentable dentro del socialismo, sin dejar de crecer, de mejorar, de mantener todos los logros y principios sociales que tiene nuestra revolución, con nuestro único partido y una serie de procesos y de medidas que nosotros, por supuesto, con el tiempo vamos a ir mejorando. Tenemos confianza grandemente en que los lineamientos y todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista económico va a tener un impacto positivo en el quehacer diario del socialismo cubano. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches, Información al Desnudo. Buenas noches, María Luisa, y buenas noches a tu invitado ahí. María Luisa, le tengo 3 preguntas al que usted tiene ahí como invitado. La primera es el por qué que aquí cuando está un presidente de turno, yo en lo que he estado aquí he visto 3 presidentes mandando ya aquí en esta nación y ninguno quitan el embargo. ¿Qué es lo que obliga a los Estados Unidos que tengan el embargo ahí? Si son los presidentes, o es que hay una ley que dice que hay que tener ese embargo ahí. La otra es, entendemos que para mantener 12 millones o 10 millones de habitantes en Cuba, tiene que haber un control con la comida, con todo, tiene que haber una restricción, porque si no, para controlar 10 o 12 millones de personas, tiene que haber un control. Y la otra es, ¿por qué a Cuba le llaman comunista? Así, yo quiero que usted me responda y lo escucho por la radio. Está bien, gracias. Bueno, ustedes escucharon la pregunta. No, le agradezco las preguntas que nos hace esta tarde. Bueno, la primera pregunta en realidad creo que sería la propia administración aquí hay que hacérsela, ¿no? La administración norteamericana. ¿Por qué 50 años de bloqueo? La pregunta habría que hacérsela a ellos. Yo les voy a dar mi juicio al respecto. El bloqueo no es teoría ni es filosofía, es un engramado de leyes que están estructuradas y que abarcan toda la vida política, social, económica de Cuba, y está estructurado en leyes. Por un lado está la ley Helms-Burton y la Torricelli, firmada por el gobierno de los Estados Unidos, en su momento fue firmada por el presidente Clinton, y definitivamente, como le acabo de decir, es una estructura legal que para desmontarla habría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es un punto de vista. El segundo es que, paralelo a esto, hay también bien estructurado dentro del Congreso un sector de origen cubano que se han encargado de, digamos, poner el escenario más complejo. Y no necesito decir los nombres, usted Rubio, por ejemplo, perfectamente sabe cuáles son todos los de origen cubano que viven de eso. Sí. Y definitivamente la experiencia nos ha dicho que cada una de las iniciativas, de las voluntades, incluso dentro del propio Congreso, de limitar o al menos debilitar o al menos montar un simple puente con Cuba en cualquiera de las intenciones culturales, religiosas, todo pasa por encima del buró de estos congresistas y senadores de origen cubano. Y siempre, cuando hablamos de estos temas, hacemos referencia a lo que Fidel dice, que la política de los Estados Unidos hacia Cuba está secuestrada. No es eslogan, ni es parafernalia, ni es discurso. Está secuestrada por los líderes de origen cubano. Todo pasa por ahí, absolutamente, todo pasa por ahí. ¿Y por qué le llaman comunista? Bueno, mira, volviendo al tema inicial del movimiento 26 de julio, cuando el movimiento 26 de julio se formó, Fidel nunca lo denominó marxista-leninista ni comunista. Era un movimiento nacionalista, con profundas raíces en la historia nacional. Fidel había comenzado a estudiar y a comprender el marxismo-leninismo. Todavía en ese proceso estaba intercambiando con las ideas, con el Che, que fue de las primeras personas que intercambió con Fidel ideas marxistas-leninistas. Es decir, que con el triunfo de la revolución, yo creo que, y después con la declaración del carácter socialista de la revolución, fue que se fue de alguna manera creando conciencia política de cuál era el camino, que es el camino socialista,
y con el sueño del comunismo. Pero yo pienso que como el comunismo como concepto ha sido tan diabolizado por los medios de prensa, de alguna manera cuando se habla de comunismo, y sobre todo en este país, porque nadie puede olvidar la historia de este país con el macartismo y toda la cacería de brujas que se hizo contra los que fueron comunistas, y cuánto se satanizó esas personas aquí en este país al ponerle este código a Cuba. De alguna manera tiene la intención también de satanizar lo que está sucediendo en Cuba, a los líderes de Cuba y al pueblo de Cuba. Tenemos una llamada en línea, 2 llamadas en línea. Sí, buenas noches, información al desnudo. Hello. Sí. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy ameno su programa, pero fíjese, le voy a hacer que estoy aclarando. Ajá. Simplemente no quiero interferir, simplemente estoy aclarando que es muy beneficioso. Ajá. Me acuerdo perfectamente, yo fui miembro del club Hijos de Navarrete. Ajá. Y donde se celebró la primera reunión para el desfile, que fue el mariscal Primitivo Santos, fue en los Bravos del Boño, en la 135 y Broadway. En ese entonces el primer desfile se hizo en 1981 en Audubon. Entonces a partir de ahí creo que fue el señor Amaro y ¿Usted está llamando para opinar sobre el tema que estamos conversando sobre Cuba? Oh, bueno, escúcheme. El tema sobre Cuba, bueno, la parte de Cuba es que yo creo que desafortunadamente hay un bloqueo que es rampante y no se va a quitar hasta que los Estados Unidos no metan sus manos y digan, vamos a quitar esto, porque en Vietnam prácticamente se mataron miles y miles de norteamericanos. En Cuba creo que no se ha matado a nadie. Sí. Simplemente es una venganza porque el exilio cubano existe ahí en la Florida y tiene una presión de los votos, que dicho sea de paso no creo que signifique tanto a la situación de tantas vicisitudes que pasa el pueblo cubano. Creo que realmente el pueblo cubano se merece una mayor consideración, porque ¿cuál es la situación? De sentirse siendo socialista, el respeto a los pueblos, a las libertades, que aquí se pregona y se practica, aquí se practica las libertades, hasta cierto nivel, porque la situación ahora mismo no tenemos libertades, porque se paró el Stop and Free, y ahora veo que todas las noches se paran a afroamericanos y hispanos, incluso a los taxistas. Eso es una situación, creo que se está viviendo en un estado de sitio. Es decir, que tenemos que protestar de una manera. En cuanto a los taxistas, tenemos que protestar porque es una situación que no nos dejan. Buenas noches, información al desnudo. Sí, buenas noches. Sí. El nombre mío es José Valdés. Yo quiero hacer una preguntita. Sí. Yo no creo en el embargo, porque en el embargo Cuba hace negocio con Venezuela, Santo Domingo, con España, con Alemania, con todo el mundo. Con lo único que no hace negocio es con los dólares. Sí. Y si ellos no quieren dólares, si Fidel no quiere dólares, ¿qué le importa a ellos? ¿Qué le interesa a ellos hacer negocio con los Estados Unidos? Es la pregunta mía. Y la segunda pregunta es una respuesta. La otra pregunta, la que yo quiero decirle es, el socialismo o el comunismo, donde entra, ni la hierba mala crece. Ni la hierba mala crece. Es como tal. Sí. Entonces, buenas noches. Gracias. Bueno, hago una pregunta de que... No pregunto. Ok. No pregunto. Afirmó, pero él dice que porque si ustedes no aman el dólar, si no quieren el dólar, ¿por qué quieren negociar con los norteamericanos? Bueno, yo respeto su criterio, definitivamente es parte también del ejercicio de democracia, ¿no? Democrático, ¿verdad? Sí. Pero lo que puedo añadir al comentario, porque definitivamente no hizo ninguna pregunta, es que el bloqueo tiene un efecto extraterritorial, porque para Cuba obtener cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, los costos se duplican y se triplican por el asunto del bloqueo. El mercado y el comercio natural es los Estados Unidos, porque es el país más cercano que tenemos.
Sin embargo, tenemos que a veces atravesar el Atlántico, ir al otro lado del continente para obtener desde un medicamento hasta la harina para el pan, el combustible, en fin, todo. Por eso es que el bloqueo tiene un efecto extraterritorial desde la perspectiva económica. No quiero incluso ni hablar del otro fenómeno. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos funcionan como el mercado más importante del mundo para todo el mundo. Sí. Y Cuba está ajeno a ese fenómeno. Cuba no tiene acceso a ningún banco mundial, a ninguno de los bancos, porque todo tiene restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Ningún buque que lleve este mismo petróleo o este mismo combustible a Cuba, después de tocar puerto cubano, 6 meses después es que puede tocar puerto norteamericano. Y eso en el mercado internacional es una locura. Es una locura. Y los dólares sí se necesitan. Como si estuviera infectado. Es algo así, como si el barco está infectado porque tocó suelo cubano. Es lo que pero igual, en cualquier circunstancia, yo siempre me remito a lo que ahorita comenté. No nos crean. Vaya a Cuba. Si usted está pensando de verdad como ciudadano norteamericano, le puedo asegurar que como ciudadano americano no puede ir a Cuba y visitar las playas de Cuba, porque el gobierno de los Estados Unidos prohíbe por ley que el norteamericano pueda viajar a Cuba. Sí. Tenemos y sería interesante porque se está calentando la cosa. Y ellos tienen que ir, pero antes que la pregunta, ¿va a dar paso a la pregunta? Sí. Buenas noches, Información a Desnudo. Buenas noches, mi gente. Le habla Edwin Chungo Molina de acá, del avispero de la gusanera en Miami. ¿Sí? Quiero primero saludar a ese equipo y también saludar a los compañeros cubanos que siempre han tenido la dignidad de defender al pueblo cubano en todos los campos. La pregunta, voy a hacer un pequeño comentario para entonces después hacerle una pregunta a Ariel y al otro compañero. Primero, quiero recordarle a todos esos radioescuchas que el socialismo es más, no es menos. Es para el 99%, no parece 1% que siempre nos oprime y nos esclaviza en todos lados. Segundo, quiero decirle que hoy en Cuba se está dando un proceso económico, porque el socialismo es algo natural, es una cuestión económica, donde las fuerzas productivas pasan desde el 1% a las mayorías, y hoy en el pueblo cubano está dando el ejemplo con las cooperativas, con esa dignidad que siempre lo que quisieron con el bloqueo y lo que han querido es que el pueblo cubano se muera de hambre. ¿Por qué? Porque ha tenido la dignidad de decir, somos un país libre, queremos libertad, vamos a seguir adelante sin tener amos extranjeros en nuestro territorio. La pregunta que quiero llevar a cabo es el desarrollo económico del transbordador que se estaba hablando, parecido así como la experiencia que hemos tenido del país de Singapur, que era uno de los países más pobres en esa área, hoy es uno de los más ricos en esa área, un transbordador económico donde supla las necesidades no solamente de Cuba, sino también de América Latina, y también se abre el cable ahora mismo que se está corriendo desde Venezuela hasta Cuba para ayudar en las comunicaciones. Todo ese desarrollo que Cuba ha tenido, está teniendo, esto tendría un impacto en el bloqueo. Si eliminamos el bloqueo hoy en día, mañana, si eliminamos el bloqueo hoy, mañana el desempleo en Estados Unidos
bajaría más del 5%, porque habría trabajo en Cuba que los cubanos mismos no podrían cumplir por tanto trabajo que se generaría. Bueno. Y el capital que eso traería. Y yo quisiera pues que los compañeros abordaran un poquito sobre ese tema. Los dejo mucho. Muy buenas noches. Está bien, gracias. Bueno, un discurso ahí, pero no, está bien. Agárrense la pregunta. No, está bien, y le agradecemos, por supuesto, sus comentarios y el apoyo que nos brinda, ¿no? Y el aliento que nos da con sus palabras. Cuba, definitivamente, y también nosotros lo decimos con cierta frecuencia, sí, no somos ni el infierno que nos pintan, ni el cielo que quisiéramos ser, en honor a la verdad. Lo que sí somos es un pueblo que está empeñado a desarrollar un proyecto político donde el 99% tenga el beneficio de lo que se produce y de lo que se hace. No obstante, y es algo que no quiero dejar de decir, es que aun cuando Cuba se reordena, se actualiza en su sistema económico fundamentalmente, el empeño, las políticas, los programas para detener esa voluntad cubana y continuar haciendo socialismo en Cuba persisten. En el año 61 fue la invasión de Bahía de Cochinos. Después se recrudeció en varias etapas el bloqueo. Hoy se opta por la opción de la subversión, de la contrarrevolución interna. Y es un tema que yo no quiero dejar de decir, porque en cada uno de los programas que hemos hablado... ¿Es sonsoneo? Bueno, es parte de lo que estamos diciendo. Y esto que hace apenas una semana, el American Press, AP, publicó donde el Departamento de Estado continúa pagando, a través de una de sus agencias, la USAID, continúa pagando a latinoamericanos para que vayan a Cuba a suministrar equipos, dinero, logística, para de alguna manera fomentar líderes internos de oposición a la revolución. Yo siempre que hablo de este asunto me gusta poner la perspectiva al revés. Supongamos que Cuba haga algo similar en la Florida, que fomentemos líderes socialistas de La Habana dentro de la Florida. Entonces, ¿cómo que nos tomarían? Es una flagrante violación a los asuntos internos de Cuba. Y además, Cuba no va a cejar de luchar por su independencia y vamos a organizar nuestras propias leyes para que esos fenómenos no sucedan. Por eso hoy mismo personas como el norteamericano Alan Gross están presos en Cuba, porque consciente o no, el hombre violó leyes cubanas. Fue a Cuba e hizo un grupo de acciones que ante la ley cubana son violatorias. Por tanto, que desde el principio de la revolución, y es un principio leninista, que las verdaderas revoluciones son las que saben autodefenderse. Y Cuba va a hacer todo, si tenemos plena conciencia de que vamos a tomar todas las medidas económicas necesarias para seguir haciendo socialismo, también vamos a tomar las leyes necesarias para defendernos, que eso no le quepa la menor duda a nadie. Vamos a coger dos llamadas solamente, que vamos a dar un minuto a cada una, porque realmente el tiempo está caminando rápido. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas y voy a ser bien específico. Ajá. La primera es, a su juicio, ¿cuál ha sido la razón por la cual la revolución cubana y en general la expansión del socialismo en Latinoamérica podría considerarse un fracaso desde el punto de vista histórico? Esa es mi primera pregunta. Uh-huh. La segunda pregunta es, ¿por qué hay una opinión dividida en cuanto a lo que vemos hoy en día los exiliados cubanos? ¿Por qué hay algunos que dicen el gobierno cubano y la forma de gobierno es la peor forma de gobierno existente y se ve en la economía cubana? Esa es parte de la población exiliada que tiene ese discurso. Aparecen otros exiliados que no necesariamente critican al gobierno, sino que se refieren a lo que todas las personas, yo diríamos, los latinoamericanos vemos en Cuba, que Cuba
podría considerarse los mejores atletas olímpicos, tiene los mejores médicos de Latinoamérica, tiene muchas cosas que si lo comparamos a otros países latinos, tendríamos que de inmediato, aunque no hayamos vivido nunca en Cuba, ni si sepamos cómo es la forma de vida y la economía, tiene que haber algo positivo. Lo vamos a dejar ahí porque tenemos otra llamada, porque el tiempo realmente está... Ok, entonces esta es redondeando esa última pregunta. Está bien. Buenas noches, información al desnudo. Gracias, María Luisa. Nosotros ahora entendemos por qué ellos sobreviven con el embargo. Porque cuando un país como Cuba tiene un embargo, tiene que tener una restricción de la comida, porque muchas personas dicen, pero que en Cuba nadie se puede comer un bistec. Sí, pero si tú te comes el bistec un solo día para sobrevivir el año, entonces ¿cómo va a poder sobrevivir con un embargo que no te deja avanzar? Y por eso es que Cuba tiene restricciones. Bueno, parece que hubo problema técnico y se cayó la llamada. Conteste la pregunta del señor y dos preguntas más que tenemos aquí en la audiencia y no podemos coger más llamadas, lamentablemente. No, también quiero agradecerle a estos radioyentes la voluntad de haberse querido comunicar con el programa y expresarnos sus criterios. El decir el fracaso del socialismo como proyecto político me parece una categoría, un concepto demasiado conclusivo, porque de alguna manera cuando se desmoronó el socialismo hubo un filósofo, Fujiyama, que expresó que era el fin de la historia, proclamó el fin de la historia como concepto de que el socialismo ya no podía existir y que Cuba de alguna manera filosóficamente debería de desaparecer, porque se asumió que Cuba era un satélite de los países socialistas europeos. Pero al decursar de los años vemos cómo hay un grupo de procesos sociales y populistas porque, lo digo porque es lo que utilizan los medios de derecha, y no estoy de acuerdo para nada con ese concepto, pero hay un grupo de procesos que sobre todo en América Latina se están desarrollando y los países son bien conocidos, son los que agrupan los países del ALBA y en ese mismo proceso los procesos estos de integración como CELAC, UNASUR y todos los que en nuestra región están sucediendo, aunque no son típicamente el socialismo con el cual leímos en los manuales, eso es verdad, pero están todos encaminados y tienen un firme propósito de desarrollar programas donde el centro de los programas sean el pueblo, porque alguien mencionó de los amigos que llamaron hace un rato de que Cuba tiene excelentes médicos y eso es una realidad. No tenemos petróleo pero tenemos médicos y gracias a la visión de Fidel, ese es el capital que Cuba en 50 años ha logrado desarrollar, que es el capital humano. Entonces eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Otros hermanos latinoamericanos nos darán otros recursos, pero ese es parte del intercambio que definitivamente de la manera más igualitaria posible, en beneficio mutuo, podemos hacer con estos hermanos. El propio proceso del Mariel, definitivamente hay una inversión importantísima brasileña, pero también detrás de eso hay una voluntad política, porque perfectamente pudo haberlo hecho en cualquier otro país del Caribe y no tiene la misma connotación que si lo hace en la Cuba socialista. Y Digna está ahí porque hubo un Lula, y toda esta gente son gente que nacieron de la izquierda brasileña, y Pepe Mujica, el uruguayo, también viene de una izquierda encendida uruguaya, de los Tupac Amaru. Daniel Ortega, de los sandinistas. Maduro y Chávez, de toda la izquierda venezolana. Y así pudiéramos seguir mencionando un grupo. Correa también, de su propia estructura. Y así pudiéramos ir mencionando a todos, Evo Morales, a todos los compañeros y a todos los movimientos políticos y sociales y sindicales que en nuestra América Latina están llevando procesos políticos, liderando procesos políticos, que además, y quiero volver a lo que ahorita decía, son altamente atacados con todos estos proyectos de subversión para que no avance estas ideas por nuestras Américas. Si al final tenemos que hacer algún tipo de conclusión, es que aquí de lo que estamos hablando son de ideas socialistas versus ideas capitalistas. No hay otra manera de verlo. Es la lucha de Goliat
y David, que nos lo dijo Martí desde su primer momento. Y son las luchas de las ideas entre el bien y el mal. No hay otra manera de verlo. Esto hay que verlo desde una perspectiva bien política. De lo contrario, no entenderíamos qué es lo que está sucediendo ahora mismo en ninguno de nuestros países. Desde Cuba, Venezuela, México, todos sin excepción. El tema migratorio es un tema que no nos resulta ajeno. Incluso a nosotros los cubanos. El cubano cuando emigra a los Estados Unidos, emigra a la Florida, a un año, ya ese hombre con la ley de ajuste cubano, el tipo es ciudadano y el tipo tiene todas las preventas como si fuera un norteamericano común y es un tipo privilegiado de cara a lo que le sucede al haitiano, a lo que le sucedan a los niños que hoy están cruzando la frontera, y es un conflicto, es un dolor de cabeza que tiene el presidente Obama y no sabe cómo darle solución. El cubano no entra en eso porque el cubano es un caso político. Y regreso entonces a mi concepto. No hay manera de evitar que cada uno de nuestros juicios parta del análisis político. Estamos hablando entre ideas socialistas, ideas sociales e ideas capitalistas. Sí, que él decía, el oyente que llamó hace un rato, sobre que no crece la hierba mala a donde hay el comunismo. Bueno, los niños, parece que en Guatemala, en El Salvador y en Honduras no crece tampoco, porque los niños no vienen, esos niños no vienen de Cuba, vienen de esa parte. Pienso que uno de los fracasos que ha tenido Estados Unidos con desarrollar una posición en Cuba es que no se busca desarrollar en Cuba o formar en Cuba una oposición cubana, sino una oposición pro-norteamericana en Cuba. Todo lo que ustedes han dicho nos da la idea de que es la preparación, la alfombra para caminar, tomando en cuenta que el mundo se ve abocado hoy en día a un terrorismo internacional, un terrorismo psicológico, y que probablemente lo que ustedes nos han dicho viene como a contraponerse para Cuba sobrevivir en esa vorágine internacional de terrorismo. El compañero Fidel esta última semana hizo una reflexión, un artículo, haciendo su propio análisis sobre el fenómeno palestino y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y él asegura que estamos o se va a desarrollar un holocausto con la población palestina. Y esto definitivamente lo que nos indica es que hay una voluntad política del gobierno de Israel de desaparecer no solo el territorio, sino los propios habitantes palestinos, como en su momento le sucedieron a los judíos, que tuvieron que redistribuirse en todo el mundo. Y por eso es que Fidel asegura que él aprecia que hay una voluntad de genocidio a los palestinos. Y para nosotros los cubanos siempre ha sido el tema palestino, el tema de Puerto Rico, siempre han sido temas que para nosotros, de la manera más altruista y más internacionalista, han sido temas de altísima solidaridad, y nosotros que lidiamos con estos asuntos aquí en Naciones Unidas, en una de sus comisiones, siempre es algo que estaremos, porque además tenemos un compromiso ético de seguir denunciando estos atropellos. Milagro tiene una pregunta última. Después de más de 50 años de revolución, ¿cuál es el legado y el mensaje que el movimiento 26 de julio y la revolución cubana le envía a los demás pueblos del mundo? Te agradezco la oportunidad y la pregunta también. Hay un legado muy importante, 50 años de resistencia, donde hoy podemos decir que toda nuestra población tiene más del 9º grado escolar, que más del 50% de nuestro parlamento son mujeres, que un niño desde que nace tiene más de 10 vacunas garantizadas para su salud, que tenemos recordistas olímpicos, recordistas mundiales, tenemos una infraestructura en Cuba limitada, pero con nuestras capacidades, cuando hablo de infraestructura económica. Ahorita yo decía que no somos el infierno que nos pintan, ni el cielo que quisiéramos. Nosotros mismos estamos inconformes con un montón de cosas que en Cuba sucede, y que pensamos de manera seria, los revolucionarios, que tenemos que seguir haciendo revolución dentro de la revolución.
porque es la única manera de seguir defendiendo al proyecto, que fue un proyecto de Martí, que lo heredó Fidel con la generación del centenario, y que ahora son nuevas generaciones de cubanos que tenemos el compromiso. Muchas veces se nos pregunta qué va a suceder después de Raúl y de Fidel y de la generación histórica y los líderes históricos de la revolución. Pues muy sencillo, ahí está el Partido Comunista, ahí están las nuevas generaciones de revolucionarios, tenemos el compromiso, es una responsabilidad nuestra, es el reto que tenemos. De la misma manera, con frecuencia nos preguntan un escenario hipotético de que se rompa el bloqueo y haya cierta relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues será un nuevo reto para el pueblo de Cuba. Pero nunca vamos a olvidar la historia, nunca vamos a olvidar los miles de muertos que tuvimos en todo el proceso de revolución, todos los muertos y todos las personas que sufrieron como consecuencia de actos terroristas en 50 años de revolución, que perdieron familiares, perdieron seres queridos, que perdieron incluso hasta parte de su cuerpo en todo ese proceso de acciones terroristas contra Cuba. Son cosas que no las vamos a olvidar. Son cosas que no las olvidamos porque nuestros niños las siguen viendo y las siguen leyendo y las siguen estudiando en nuestras escuelas, porque si de algo está muy preocupado el gobierno y el proyecto en Cuba es que no perdamos la memoria histórica de dónde venimos, porque es la única manera de saber a dónde vamos a ir. Bueno, interesantísimo, el tiempo no es suficiente para seguir conversando, hay muchas preguntas, Ariel, Santiago, que tenemos por ahí, pero realmente tenemos que cortar porque siempre hay que dar otra oportunidad y seguir conversando. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Santiago Castillo, consejero de la misión cubana en Estados Unidos, y Ariel, primer secretario. Le estamos dando las gracias a los dos, y si quieren, aunque tú realmente diste un gran mensaje final, pero le estamos dando gracias a los dos por estar aquí, por el tiempo que han invertido con nosotros.